Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí este viernes para aprender más de la epístola de Filipenses. Gracias por su atención y vamos a dar inicio pues a este estudio que realmente cada vez pues se pone más interesante y mucho que enseñar, mucho que aprender. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, de compartir tu palabra, de edificarnos mutuamente, Señor. Gracias también, Señor, por esa misericordia con nosotros. Gracias porque te vas revelando a nosotros a través de tu palabra, Señor. Señor, que todo lo que sea expuesto en esta noche, pues que nos invite a reflexionar, a ver nuestra vida cristiana y hay cosas que tenemos que corregir y que tu Santo Espíritu pues nos lleve a darnos cuenta lo equivocado que podemos estar en muchas cosas y también el Espíritu Santo nos podrá reafirmar algunas cosas que estamos haciendo bien y que puedan ser fortalecidas también, Señor. Pues, Señor, tú sabes lo que cada uno necesita, tú sabes lo que cada uno está viviendo, experimentando. Señor, que esta palabra pues llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que pueda corregir muchas áreas de nuestra vida, bueno, con el propósito principal de exaltar, bendecir, glorificar tu nombre, como siempre lo decimos, Señor, porque ese siempre será nuestro anhelo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de Filipenses. Hoy vamos a tocar el capítulo 2, los versos del 19 al 24. Y vamos a hablar sobre el ejemplo de Timoteo. Vamos a leer primero la porción de las Escrituras que acabamos de mencionar. Filipenses, el capítulo 2, versos del 19 al 24. Y las Escrituras nos dicen: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bien, Pablo, en esta porción de las Escrituras, nos hace ver pues que él estaba muy preocupado por la iglesia de Filipos y anuncia ya de que les iba a enviar a un representante, y este iba a ser Timoteo. Pero ¿qué pasó? Se encuentra pues en una situación como la que hoy muchas veces lo vivimos y que tal vez no lo podemos relacionar con lo que pasó Pablo en esa época, ¿no? A veces tú puedes estar caminando por la calle, o incluso hemos estado mirando algunos reportes en la televisión en donde pues personas que están transitando por las calles, por ejemplo, sale un delincuente y comienza a golpear, a maltratar a una persona y pues o le roba y nadie, absolutamente nadie, la defiende ni nadie se involucra en la situación. Obviamente por miedo, por temor, por muchas cosas. También podemos estar viviendo en algún lugar y de repente notamos que el vecino pues comienza a levantar la voz, maltrata, pega, golpea a la esposa, golpea a los hijos, todos están alrededor y nadie hace absolutamente nada. Y cosas así, por el estilo, ¿no? Tal vez pues el sacrificio
y el servicio, que son virtudes tan antiguas, y a veces pensamos que no se acomodan pues a nuestra civilización. Incluso pues en los tiempos de Pablo, el interés mutuo no era una virtud popular, como tampoco lo es ahora, ¿no? Los creyentes en Roma estaban pues interesados en sus cosas personales y no estaban interesados en lo que realmente pasaba en Filipo. Pablo no pudo encontrar a ninguna persona que estaba dispuesta a ir a Filipo. No encontró una persona que sea condescendiente con él, que esté interesado por llevar el Evangelio, por llevar el amor de Dios, por llevar consuelo, esperanza, pues a una iglesia que estaba pasando por algunos momentos difíciles. No encontró a ninguno. En este capítulo 2, Pablo está hablando sobre la mente sumisa. Y dio un ejemplo de una mente sumisa en Jesucristo, ¿no? En donde él enseñada y dice, él estuvo pues en los cielos, en la gloria, y él vino, se hizo hombre, vino para servir. Pone el ejemplo de Jesucristo. Y también él explicó la dinámica de la mente sumisa en su propia persona. Todo eso trató en el capítulo 2 hasta este momento. Pero a partir de ahora va a presentar a dos ayudantes en su ministerio, a Timoteo y a Epafrodito. Y lo hace con un propósito, con una sola razón. Quería presentar a personas que son del común de la gente. Porque presentando los ejemplos de Jesucristo y de Pablo, pues muchos podrían decir, es imposible para nosotros seguir esos ejemplos. Cristo era el Hijo de Dios. Y Pablo fue un hombre que fue llamado por Dios y Dios lo utilizaba grandemente y hacía señales y hacía prodigios. Y por eso es que pues la mente de ellos fácilmente podía someterse pues al gobierno del Espíritu, ¿no? Para poder servir a los demás. Justamente para evitar eso, Pablo presenta a dos creyentes comunes, hombres que no eran apóstoles, ni tampoco eran obradores de milagros. Con estos dos ejemplos, Pablo quiere que entendamos que la mente sumisa no es un lujo gozado por unos cuantos escogidos. Es una necesidad. Es una necesidad para el gozo cristiano. Y es una oportunidad para todos los creyentes. Tener una mente sumisa. Una mente sumisa te llevará al gozo. Y Dios nos da esa oportunidad. Que tengamos esa mente sumisa. Entonces, para motivarnos, en las Escrituras muestran a estos dos hombres. Y él dice, voy a enviar a Timoteo. Pero la llegada de Timoteo a Filipo se retrasó porque Pablo quería que sepan el resultado de su juicio para que también los filipenses tuvieran pues alivio de sus temores. Vamos a hablar un poquito entonces sobre quién era Timoteo. Timoteo, el discípulo. En primer lugar, lo que podemos indicar que Timoteo en el griego significa que honra a Dios. Hemos comentado muchas veces lo importante que es el nombre, ¿no? Para los judíos, porque el nombre para los judíos, porque o antiguamente el nombre que se ponía, porque el nombre estaba muy vinculado pues al carácter que iba a evidenciar, ¿no? La persona a quien le colocaban el nombre.
Timoteo, que significa que honra a Dios realmente en toda su vida. Eso es lo que hizo. Timoteo fue uno de los más conocidos de los colaboradores de Pablo. Pablo lo llama mi hijo amado y fiel en el Señor, en la epístola de los Corintios. Cuando le escribe a él en primera de Timoteo, le dice que es verdaderamente su hijo en la fe. En la segunda carta de Timoteo le dice, amado hijo. ¿No? Eso era, ¿no?, la relación tan cercana que tenía Pablo con Timoteo. ¿Cómo empieza esta relación? Pablo fue el instrumento que utilizó Dios para su conversión. Y Pablo, Timoteo llegó a desarrollar tanto su carácter, su amor, su pasión por las cosas del Señor, que incluso Pablo lo llama su hermano en 2 de Corintios, ¿no?, en pie de una igualdad apostólica. ¿Cómo llegó a crecer tanto Timoteo? Miren, Pablo, en su primer viaje misionero, él pasó a Listra. ¿Dónde queda Listra? Pues en Lacaonia, ¿no? A veces esos nombres para mí son un poco complicados. Y ahí, en Listra, pues lleva a Cristo a Eunice y a Loaida, a dos mujeres. Y estas dos mujeres eran la madre y la abuela de Timoteo. Entonces, Pablo lleva a la madre y a la abuela de Timoteo a Cristo. Y por ese tiempo también Timoteo pues es llamado a la fe cristiana. De eso deducen pues los estudiosos de la Biblia. La madre de Timoteo era judía y su padre era griego. Pero eso no impidió de que pues Timoteo se desviara y comenzara pues a tener una mente griega. Muy por el contrario, quien tuvo que trabajar bastante, pienso que era su madre, y ella tenía raíces pues judías y sabía la importancia de enseñar, de transmitir las escrituras. Timoteo fue tan impactado por las escrituras, porque de repente su madre le transmitiría y iba entendiendo pues el Antiguo Testamento. Eso motivó a que Timoteo sea pues un cristiano activo, tanto así que fue recomendado por los hermanos de Listra, ¿no?, y de Iconio, ¿no?, cuando él regresa a Listra en su segundo viaje misionero. Timoteo, él recibió mucha enseñanza del Antiguo Testamento, pero a pesar de haber recibido mucha enseñanza, él aún no estaba circuncidado, ¿no? Unos profetas pues oraron por Timoteo y revelaron que estaba destinado pues a un servicio particular. Y vaya que realmente así lo fue, ¿no? Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo consagraron para la evangelización. Entonces también ese llamado que los profetas le habían dado a Timoteo, pues también lo siente Pablo y los ancianos, y oran también por él, le imponen la mano y lo consagran, lo separan para la evangelización. Como ya estaba destinado para la evangelización y tenía que llevar el evangelio, pues para no ofender a los judíos,
Timoteo tuvo que ser circuncidado. Y esto tenemos que explicarlo para que podamos entenderlo también. ¿Y por qué Pablo se dio a circuncidar a Timoteo? Pues en primer lugar, es una concesión que Pablo hizo a las tradiciones judías, debido a las circunstancias en que se estaba pasando, por cuanto él no podía alegar la ascendencia judía de Timoteo. Dijimos que él descendía de una madre judía, entonces ¿cómo podía alegarlo? A través de la circuncisión. Entonces por eso es que lo circuncida, no porque haya implicado que en algún momento Pablo abandona el principio de la libertad cristiana, ¿no? De la libertad cristiana o la libertad de Cristo, no, sino que tuvo que hacerlo por las circunstancias para que pueda alegar la ascendencia judía que tenía Timoteo y que él podría llegar también a los judíos. No olvidemos que para los judíos era muy importante si había un padre judío y una madre paganas, por decirlo, o impía, pues no era considerado judío. El que nacía de una madre, sí, de una mujer, sí era considerado judío. Entonces, si él era judío, su madre era judía, entonces obviamente tenía que ser circuncidado. Timoteo figura pues entre los acompañantes de Pablo en su viaje de vuelta a Jerusalén. Pablo en su primera carta le confía la iglesia de Éfeso para que ponga orden también. Entonces miren cómo desarrolló tanto Timoteo, porque incluso le dice, mira, ¿sabes qué? Corre a Éfeso, pon orden. Mira, hay murmuradores ahí, pues no les hagas caso, deséchalos, repréndelos. Hay falsos maestros, pues no te hagas guiar por ellos, mantente firme, ¿no? O sea, realmente fue de gran instrumento y de gran ayuda para Pablo. En un sentido, Timoteo llegó a ocupar el lugar de Juan Marcos. Juan Marcos pues era el sobrino de Esteban, y pues Esteban quiso involucrar a Juan Marcos también en esta labor misionera. Entonces ellos realizaron un viaje, pero Juan Marcos todavía pues estaba inmaduro, todavía de repente tenía algunas dudas, temores, y abandonó a Pablo en ese viaje misionero. Entonces él ya no quiso llevarlo porque en su viaje pues Juan Marcos los había abandonado. Entonces, en lugar prácticamente de la persona con quien quería trabajar Pablo, pues no fue Juan Marcos, sino Timoteo, llegó a ocupar ese puesto. Timoteo pues se llegó a involucrar tanto con Pablo que incluso lo siguió hasta Roma. Y estando aún él preso, pues él compartía con él. Entonces todo lo que acabamos de narrar, así dando pinceladas de la vida de Timoteo, podemos aprender una cosa importante relacionada con la mente sumisa. Que la mente sumisa no es algo que repentinamente aparece en la vida del creyente. Es necesario que esa mente sumisa sea cultivada y desarrollada. Es necesario, pues entonces, que se cultive y que se desarrolle la mente de Cristo en la vida del cristiano. Eso es lo que aprendemos ahí. Como este hombre, Timoteo, permite pues que a través de las experiencias, a través de las escrituras, a través del amor a los demás, vaya pues cultivándose y desarrollándose la mente de Cristo. Para él no era normal ser un siervo, pero caminar con el Señor y al mismo tiempo trabajar con Pablo
¿no? Eso le permitió llegar a ser el siervo que Pablo pudo confiar y que Dios pudo bendecir. El caminar con el Señor y estar también al lado de una persona que amaba al Señor, una persona que realmente evidenciaba y mostraba pues un carácter firme y un profundo amor a Dios y al prójimo. Entonces todo eso caló en la vida de Timoteo. Vamos a hablar sobre las características de Timoteo, que esas características pues debemos de imitar, debemos tratar de conseguirlas. En primer lugar, tenía una mente de siervo. La palabra griega que se traduce como del mismo ánimo, o sea, cuando Pablo dice, yo encontré a Timoteo, que es del mismo ánimo que yo, ¿no? Literalmente significa pues un alma parecida, o sea, no un alma que esté cercana a él, sino que Pablo afirmaba que dentro de todos sus colaboradores, ¿no? Solamente Timoteo tenía las cualidades, ¿no? Cualidades idénticas a las de Pablo. Timoteo se interesaba en la gente y cuidaba sus necesidades. Y Timoteo pues no se preocupaba en ganar amistades o tal vez de influenciar a la gente, sino que a él le interesaba el bienestar de la gente tanto en lo físico y en lo espiritual. O sea, llegar hoy, por ejemplo, en toda esta pandemia, ¿no? Como creyentes, el que tiene una mente de Cristo, pues ha tenido que estar interesado en qué, en lo físico y en lo espiritual, en llevar, pues, atender las necesidades físicas de las personas y también, pues, llevar el alimento espiritual. Y Timoteo, eso es lo que él sentía, eso es lo que hacía. Eso es tener, pues, una mente de siervo. Ahora, ¿cómo hemos estado reaccionando en estos 90 días nosotros? Timoteo se ocupó de las iglesias y de sus creyentes, tal como lo hizo Pablo. Su corazón se ocupaba naturalmente de servir a los demás. No es que le obligara, no era necesario que le digan. ¿No? Su cuidado surgía de qué? De muy adentro. Él había lo había profundizado, él había echado raíces en su corazón. Él era genuino, él era auténtico. Él tenía el mismo cuidado con las personas como si fuese un hermano genuino. El ministerio de Pablo se caracterizó pues por el cuidado y la preocupación por los creyentes. Y ese cuidado y esa preocupación era genuina, era profunda, y mostraba una verdadera preocupación por servir a las demás personas. Pablo, él estaba muy preocupado por la iglesia de Filipos. Y se ocupaba y quería enviar a alguien para compartir su interés y al mismo tiempo recabar información sobre lo que pasaba en esta iglesia. Porque Pablo amaba, y es más, él había plantado esa iglesia y estaba muy preocupado sobre lo que pasaba. ¿Qué tanto nosotros estamos preocupados de repente en saber cómo están avanzando las personas que de repente nosotros llevamos a Cristo? ¿Qué tanto nosotros estamos interesados en saber cómo está desenvolviéndose su vida cristiana en aquellos que pusieron su confianza en Cristo? Pablo estaba muy interesado y quería enviar a alguien. Habían cientos de creyentes en Roma. Sin embargo, ni uno
estaba dispuesto a hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque estaba más en sus cosas personales. Entonces, aquí te quiero hacer una pregunta. Cuando uno analiza y ve las Escrituras, ¿no? En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y Filipenses 2:21, o sea, en otro capítulo, en el mismo versículo, pero en otro capítulo, en el 2:21 dice, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿en qué lado estás viviendo? En Filipenses 1:21, en donde dice Pablo, para mí vivir es Cristo. O estás en Filipenses 2:21, estás buscando lo tuyo, lo tuyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Cómo has estado en estos 90 días en el que hemos estado en la cuarentena, por decir, examina tu vida? ¿Y qué has estado? ¿Te has estado preocupando en edificar, en conocer las Escrituras, en servir a los demás, en que tú vayas entendiendo de que tu vida está que tu vida es para servir, tu vida es para hacer las cosas de Cristo? O de repente has estado involucrado, de repente todavía en que has tenido tiempo suficiente para estar viendo tus películas, estar distrayéndote, haciendo cualquier otra cosa y no estar involucrado en llevar el mensaje de Cristo, en donde pudiste hacerlo de repente con tu familia. Tuviste 90 días. Tuviste 90 días para identificarte con las necesidades de las personas a quienes no les ha llegado el bono, no les ha llegado la canasta, no les ha llevado absolutamente nada. ¿En qué lado estás viviendo? ¿Estamos entendiendo que estamos viviendo para Cristo? Has tenido 90 días para poder demostrar con tu vida y de repente pues evangelizar a las personas o a los vecinos tuyos. ¿O has estado involucrado en las cosas tuyas, propias? Timoteo no buscaba sus propias cosas. No cayó en la trampa en la que otros caen. Su preocupación principal era la misión y la verdad de Cristo y el bienestar de la iglesia. A eso tenemos que apuntar. Timoteo tenía verdaderamente una mente de siervo. Una mente de siervo, una mente de servicio. Es lamentable que los creyentes de Roma estuviesen tan ocupados en sus propias necesidades, en sus propios problemas, que no tuvieron tiempo, energía e interés de las cosas que verdaderamente importan. Podríamos decirlo, es lamentable que todo este tiempo estuvieses ocupado en tus propias necesidades, en tus propios problemas, que no has tenido tiempo, no has tenido energía y no has tenido interés en las cosas que verdaderamente importan. Timoteo no estaba interesado en promover un partido o sostener una causa divisiva. Él se interesaba solo por la condición espiritual de los creyentes. Y ese interés era natural, no era obligado. No necesitaba que alguien le diga lo que tiene que hacer. Él de propio corazón había llegado a entender
no había llegado, las escrituras se encarnaron en él. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque la Biblia nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces lo que tenemos que encarnar es la Escritura, lo que tenemos que encarnar es a Cristo para que podamos decir, pues yo vivo para Cristo. Ahora bien, ¿cómo Timoteo llegó a desarrollar ese interés natural? Pues la respuesta está en la siguiente característica. ¿Y cuál es la siguiente característica de que Pablo tuvo? El adiestramiento de siervo. Pablo no recibió a Timoteo inmediatamente, el mismo día que él aceptó o recibió al Señor. No lo aceptó desde el día en que fue salvo, ¿no? Él lo dejó atrás, recibió al Señor y ahí lo dejó, para que sea parte de la iglesia de Derbe y de Listra. Y ahí Pablo, perteneciendo a esa congregación, él creció en las cosas espirituales y aprendió cómo servir al Señor. No lo pusieron de frente, como cabeza. Tenía que empezar desde abajo. Y así todos empezamos. Cuando empezamos, desde ahí aprendemos las cosas espirituales y sobre todo aprendemos a servir al Señor. Pablo regresa después 2 años más tarde y descubrió que de Timoteo daban un buen testimonio los hermanos. ¿Cuánto impactaría eso su vida? Pablo le dio tiempo a Timoteo para profundizar sus raíces, para que pueda calar las escrituras dentro de él. Y entonces recién lo enlista, ¿no?, para que trabaje con él en los viajes misioneros. Todavía no le delega nada, sino para que trabaje conjuntamente con él. Y entonces, ¿qué sucede? Pablo le enseña las escrituras y al mismo tiempo él permitió que lo observara cómo él realizaba el ministerio. Esa misma manera es la que también Jesús utilizó con sus discípulos. Los llamó e hizo que trabajaran juntos para que aprendan el ministerio. Esto es una gran verdad. Por eso es que en algún momento, cuando estábamos hablando de liderazgo, pues cada uno de nosotros tiene que preocuparse en capacitar al siguiente. O sea, por ejemplo, un maestro de la escuela dominical, uno que esté en alabanza, tiene que preocuparse en captar, pues, en capacitar al que está, a uno que también le pueda ayudar en el ministerio. Pues el ujier tiene que capacitar a otro ujier, la secretaria tiene que capacitar a otra secretaria, el que esté en alabanza también tiene que capacitar a otro, el que trabaja en comunicaciones tiene que capacitar, el pastor tiene que capacitar también y tiene que levantar a otro pastor. Pero para esto hay que enseñar y también tiene que trabajar conjuntamente. Y este es el problema que aún, por ejemplo, acusan nuestros jóvenes. Ellos quieren tener las cosas muy rápido y no se esfuerzan por aprender. Y sobre todo, de estar de la mano. Y también esto me invita a reflexionar que qué importante es cuando sobre todo los jóvenes empiezan a trabajar en unas determinadas empresas, qué importante es su primer jefe. Porque si hay un primer jefe que le exige y que sea un ejemplo, que sea un jefe que sea modelo en el trabajo, de honestidad, de exigencia, de responsabilidad, eso va a aprender. Pero si tienes un jefe que es relajado, un jefe que llega tarde, que espera la hora de salir y que no se esfuerza y que su trabajo lo hace por cumplir, eso es lo que va a transmitir al que está aprendiendo. Pablo se esforzaba por enseñarle a Timoteo las mejores cosas. Jesús,
Cuando trabajó con sus discípulos, ellos comenzaron a mirar a un hombre totalmente diferente. Y eso impactó su vida. Timoteo recibió pues una instrucción personal y la experiencia práctica en el trabajo. Entonces, esto nos invita a reflexionar y a pensar lo siguiente. Miren, la experiencia sin la enseñanza te puede llevar al desánimo. Puedes tener experiencia, pero si no has sido enseñado, ¿no? Si no has sido sin enseñanza adecuada, puedes tener experiencia en muchas cosas, pero si tú no has sido enseñado en llevar a cabo una cosa, esto te puede ocasionar un desánimo, porque puede haber frustración. La enseñanza sin la experiencia también te puede llevar a la frialdad espiritual. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. La otra característica, y todo esto lo llevó pues a Timoteo a tener una mente sumisa. ¿Cuál es la tercera y la última característica de Timoteo? De que tuvo una recompensa de siervo. ¿Se acuerdan que Pablo presentó a Jesús y decía pues que él, dejando la gloria que estaba en los cielos, vino, se humilló, se hizo hombre, fue obediente y hasta una muerte de cruz murió en favor de los demás? Entonces Dios lo exaltó. El que tiene una mente sumisa, Dios lo exalta. Y eso es lo que hizo con Timoteo Dios. Timoteo sabía el significado de sacrificio y servicio, y Dios lo recompensó por su fidelidad. ¿Y cómo lo recompensó? En primer lugar, él tuvo el gozo de ayudar a otros. Primera recompensa. Y es que tú te sientes realizado cuando ayudas a otra persona. Pablo tenía problemas y dificultades, pero también tuvo victorias y bendiciones. También por eso tuvo su recompensa. Timoteo fue un siervo, o fue un buen siervo y fiel, porque fiel sobre lo poco, porque él fue fiel sobre lo poco, Dios lo recompensó con mucho. Y él entró en el gozo de la mente sumisa. Tuvo el gozo de servir con el gran apóstol Pablo y ayudarlo en sus tareas más difíciles. En 1 Corintios 4:17 dice: por esto os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo estaba tan seguro que la misma doctrina, la misma enseñanza que él tenía, pues la tenía Timoteo. Y por eso él escribe esto. Qué gran recompensa realmente la de Timoteo. ¿Cuántos quisieran, no, tener unos discípulos que puedan tener tanta confianza que lo que él va a hablar sea según su pensamiento? Porque el pensamiento que tiene uno es el pensamiento que tiene Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo estaba involucrado tanto en Cristo que sus pensamientos pues eran, el vivir era para Cristo, entonces sus pensamientos eran de Cristo, y eso supo transmitirlo a Timoteo, y él tenía la confianza de que Timoteo iba a hablar lo mismo. Timoteo, una de las recompensas que tuvo, es que es mencionado por lo menos 24 veces en las cartas de Pablo. Timoteo estuvo involucrado de una u otra manera con 7 de los escritos de Pablo. Primera y segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses, segunda de Corintios, primera y segunda de Timoteo, y también en la epístola de Romanos. Timoteo fue enviado por Pablo
para ministrar en Tesalónica y en Corinto, y también en Filipos. ¡Qué gran recompensa! Llevar el Evangelio a otros lugares. Timoteo estuvo con Pablo en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Efesios y en la prisión. O sea, era un hombre que estaba tan involucrado y que en poder servir, ayudar y estar al lado de la persona que Dios estaba utilizando. Y él seguía aprendiendo. Pero, ¿sabes? La recompensa más grande que Dios le haya dado a Timoteo fue la de escogerlo para reemplazar a Pablo cuando éste fue llevado a su lugar, al lugar de gloria, cuando él fallece. Él fue escogido para reemplazar a Pablo. Tremenda recompensa, ¿eh? Pablo mismo quería ir a Filipe, pero tuvo que enviar a Timoteo en su lugar. ¡Qué honor verdaderamente! Tuvo la dicha de ser no solo el hijo de Pablo y el siervo de Pablo, sino que también llegó a ser el sustituto de Pablo. ¿Hasta dónde Dios lo exaltó? El nombre de Timoteo es estimado por los creyentes hoy, algo que Timoteo nunca soñó, aun cuando estaba ocupado sirviendo al Señor. Cuando tú tienes una mente sumisa y obedeces y haces las cosas de Dios, Él se ocupa de exaltarte. La mente sumisa, mi querido hermano, no es producto del sermón de una hora. No, no, no. Tampoco es que tú te involucres y que sigas un curso bíblico de una semana. No, 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 no. Tampoco ni siquiera es un servicio cristiano que lo puedas tener en un año. No, 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 no. La mente sumisa crece en nosotros como en Timoteo cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Una mente sumisa. ¿Cuánto nos falta de involucrarnos en las cosas del Señor? ¿Y cuánto nos falta vivir para Cristo? Pablo nos enseñó mucho. Timoteo también. Y la próxima semana hablaremos de Epafrodito. Muchas cosas podemos haber hablado en esta noche. ¿Cuánto pudo de este mensaje tocar tu corazón? Pero quiero rescatarte dos cosas importantes. ¿Dónde estás viviendo? En Filipenses 1:21, viviendo para Cristo. ¿Estás haciendo las cosas de Cristo? ¿O Filipenses 2:21? ¿O estás preocupado en las cosas particulares, en tus propias fuerzas y no en las cosas de Cristo? No hay una opción, no hay un punto neutro. O estás aquí o estás allá. Reflexionemos. Tengamos una mente sumisa. Una mente sumisa. Que las logras solamente viendo, involucrándote en las cosas del Señor, trabajando, aprendiendo a servir. Tenemos que tener un espíritu enseñable si queremos servir. Mucho que reflexionar, mucho que aprender. Todo lo que hemos aprendido, Dios sabe lo que tocó tu corazón. Dios sabe lo que nos ha tocado en este mensaje. Simplemente arrepentámonos y corrijamos nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias
porque nos confrontas continuamente y nos llevas y nos invitas a un cambio de actitud. Señor, ayúdanos a tener una mente sumisa. Señor, y solamente lo podemos hacer cuando nos rendimos totalmente a ti y cuando queremos y nos involucramos en servir a los demás. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El próximo viernes estaremos viendo el caso, o miraremos el ejemplo de Epafrodito. Que Dios los bendiga, hermanos.